Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Tla Turkoglu, quien recibió elogios con el personaje Doga en la serie de televisión KZLC Serveti, declaró en su última entrevista que no estaba muy contenta con la dirección del personaje que interpretó. Tla Turkoglu, que interpreta el personaje Doga en la serie de televisión KZLC Serveti, protagonizada por Evrim Alastia, Barska LC Concedilla y Seren Yalasoglu, declaró en su última entrevista que ama mucho al personaje Doga, pero que no está muy contenta con la dirección que ha tomado su personaje en los últimos episodios. Hablando sobre el personaje Doga, Tla Turkoglu dijo: "Siempre lo digo. Cuando interpreto este personaje, siempre empatizo y comparo. Intento internalizarlo con la gente que me rodea. Pero lo que llamamos una relación verdaderamente tóxica no es así. Sí, hay relaciones tóxicas hoy en día, pero yo también he experimentado una relación tóxica, pero hay otra dimensión. Pero cuando miramos a Doga y Fatih, creo que han ido mucho más allá de esa toxicidad. Como Sla, mi corazón no está satisfecho en absoluto. Pero claro que hago lo que exige mi profesión", dijo, también criticando. Tla Turkoglu afirmó que quería reflejar los momentos en los que el personaje Doga estaba en una mejor relación. "Cuando vemos la película, nos gusta ver relaciones tóxicas. Como público, a mí también me gustan. Es más hermoso en la pantalla. Pero creo que también es muy relevante el mensaje que queremos dar. Si fuera por mí, le diría al público que hay relaciones más sanas. Quería demostrar que soy mujer", dijo, expresando que no estaba muy contento con el desarrollo del personaje de Doga. La guionista Melis Sivelek respondió a las declaraciones de Tla Turkoglu. El famoso guionista dijo: "Estamos avanzando el guión según la historia, no según las demandas de los actores. Por favor mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Pasemos a los detalles de nuestra noticia tan esperada. KZLC Serveti, uno de los proyectos televisivos más notables de los últimos tiempos, logró atrapar a la audiencia en la pantalla gracias a su poderoso elenco. Tla Turkoglu, que se destaca con su personaje Doga en esta serie, continúa creando agenda tanto con su actuación como con las declaraciones que hace sobre los desarrollos en la historia de su personaje. En su última entrevista, Turkoglu declaró que no estaba muy contento con la dirección del personaje Doga e hizo algunas críticas llamativas que llamaron la atención de la audiencia. Tla Turkoglu afirmó que interpretar el personaje de Doga significó mucho para ella. La profundidad emocional de Doga y las dificultades que experimenta activan la capacidad de Turkoglu para empatizar. La actriz, que dijo: "Siempre siento empatía cuando interpreto este personaje. Intento interiorizarlo con la gente que me rodea", enfatizó que pensaba que las relaciones que tenía Doga eran tóxicas, pero que había una dimensión más compleja en esto. Como alguien que ha experimentado relaciones tóxicas en su propia vida, expresó que quería ver la relación entre Doga y Fatih de una manera más saludable y constructiva. Turkoglu, aunque aceptó que a los espectadores les encanta ver relaciones tóxicas, expresó que espera que su personaje evolucione hacia una dirección más positiva al decir: "Nos encanta ver relaciones tóxicas, pero me gustaría mostrar que también hay relaciones más hermosas y saludables". En este punto, también afirmó que pensaba que el guión y el desarrollo de los personajes de la serie estaban estrechamente relacionados con el mensaje que quería transmitir a la audiencia. "Creo que es muy relevante el mensaje que queremos transmitir", dijo, destacando lo importante que son las decisiones de los guionistas en este contexto. La guionista Melis Sivelek también respondió a las declaraciones de Tla Turkoglu. Sivelek dijo: "Estamos avanzando en el escenario de acuerdo a las demandas de los jugadores y la historia", e indicó que los comentarios de los jugadores se tomaron en cuenta en el desarrollo de la historia. Esta situación revela que tanto actores como guionistas trabajan en colaboración dinámica.
Estas declaraciones hechas por la Turkoglu a través del personaje Doga inician una discusión importante sobre cómo se forman los personajes y las historias en el mundo de la televisión. Como espectadores, tenemos que cuestionar no solo las relaciones que tienen los personajes dentro de la historia, sino también los valores y mensajes que hay detrás de estas relaciones. Proyectos como KZLCK Cerveti tienen el potencial de proporcionar una experiencia visual más significativa tanto para la audiencia como para los actores al allanar el camino para discusiones tan profundas. Las críticas de Zlaturkoglu al personaje Doga cuestionan la dinámica de las relaciones actuales, y recuerdan a los espectadores que son posibles relaciones más saludables y constructivas. El hecho de que el mundo de las series de televisión esté ávido de este tipo de debate refuerza la función de la televisión como plataforma social. Pasemos a los detalles de nuestra noticia tan esperada. En su última entrevista, Zlaturkoglu hizo comentarios sinceros sobre las relaciones experimentadas por el personaje Doga y el flujo general de la historia. Al afirmar que interpretar a Doga fue importante para ella, Turkoglu criticó las relaciones tóxicas que experimentó su personaje. El actor, que aseguró que siempre empatizo. Intento interiorizarlo con la gente que me rodea, enfatizó que si bien entiende que a los espectadores les interesan las relaciones tóxicas, su propio deseo es reflejar en la pantalla relaciones más sanas y constructivas. En este contexto, expresó su deseo de que las relaciones con Doga se desarrollen de forma más positiva. En respuesta a las críticas de Zlaturkoglu, la guionista Melis Sivelek enfatizó la importancia de la comunicación con los actores. Avanzamos a través del guión según la historia, no según las demandas del jugador, dijo Sivelek, señalando que la retroalimentación de los jugadores juega un papel fundamental en el desarrollo de la historia. Esta situación revela que los guionistas y actores trabajaron en cooperación dinámica durante el proceso de creación de la serie. Esta comunicación entre ambos permite moldear más profundamente los personajes y brindar al público una experiencia más impactante. Esta interacción continua entre Zlaturkoglu y Melis Sivelek garantiza que la serie KZLCK Cerveti vaya más allá de ser solo una serie. Al experimentar la agitación emocional que viven los personajes de una manera más realista, el público puede percibir más profundamente los mensajes que presenta la serie. Si bien el deseo de Turkoglu de que la historia de Doga se desarrolle con relaciones más saludables ofrece una perspectiva esperanzadora a la audiencia, la atención de Sivelek a estas demandas como guionista también aumenta el éxito del proyecto. Las reflexiones de Zlaturkoglu sobre el personaje Doga, y las respuestas de Melis Sivelek dan pistas importantes sobre el futuro de la serie KZLCK Cerveti. Como espectadores, tenemos la oportunidad de cuestionar no solo las relaciones entre los personajes dentro de la historia, sino también los valores y mensajes detrás de estas relaciones. Si bien KZLCK Cerveti ofrece al público una experiencia profunda con actuaciones fuertes y un guión dinámico, se espera que tales discusiones refuercen la función de la serie como plataforma social. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.